Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi grupo hablará sobre los aspectos positivos de la economía social de mercado. Los integrantes son Guaranga Sandoval James, Juárez Rochabrún Patricia, Koch Montes Luis, Meléndez Vives Andrea, Mesías Araujo Juan y quien les habla Ochoa Gallardo Jairo. Bueno, la economía social de mercado la conocemos como concepto desde el año 1979, que fue justo cuando se aprobó la Constitución Política Peruana. Gracias a sus avanzadas funciones, tanto en derecho económico, político y social, es que abarca varias problemáticas del siglo XXI y por ende nos brinda soluciones. El principio básico de este modelo económico es la libertad económica, pero siempre en beneficio de las personas. Es decir, no es una economía 100% libre, porque hay la intervención del Estado para garantizar el bienestar de la sociedad. El Estado asume la función básica de orientar el desarrollo económico del Perú, actuando mediante mecanismos donde nosotros podemos actuar libremente, pero siempre protegiendo a los consumidores y asegurar la competencia. A continuación, mi compañera Patricia Juárez. Concepto de la economía social de mercado. La economía social de mercado se fundamenta en la administración de sus recursos, con la finalidad de corregir y brindar a las organizaciones un trabajo ético y sociable, para su realización eficiente con igualdad. Con la finalidad de corregir de manera detallada los excesos y desbalances que predominan en el sistema económico, sustentando el mercado libre, que se caracteriza por una pequeña y amplia división del trabajo en ciertos lugares y en distintas circunstancias, tal vez pueda ser no funcional. Se podría decir que la economía social del mercado no hace referencia a una manera de vivir y convivir económicamente con las personas, donde se analizan los factores legales, la justicia social, por medio de un concepto democrático, establecido legalmente con una política institucional en un país, ¿no? Definición y principios de la economía social de mercado. Para definir y explicar esta teoría es preciso citar a Alfred Müller Armack en su obra Sistema Económico y Política Económica en 1976, un sistema que combina la competencia sobre la base de la iniciativa libre de los individuos con la seguridad social y el progreso social. Según Rivadeneira 2009 define que la economía social de mercado tiene dos bases fundamentales, el éxito y la justicia social, donde al pasar el tiempo, las circunstancias tanto sociales y económicas cambian, la misma que tiene que adaptar a la realidad, lo que conlleva a establecer y crear alternativas específicas adaptadas a cada realidad, por lo cual no se puede definir la economía social de mercado como una sola teoría, sino que siempre está sometida a un cambio constante, teniendo claro que al transcurrir el tiempo siempre se presentan distintas circunstancias, donde involucra a la sociedad y a la economía, con la finalidad de llegar al desarrollo de las mismas. A continuación, le doy el pase a mi compañera Andrea Meléndez para su exposición. Gracias. A continuación, con los elementos característicos de la economía social del mercado en el Perú. La economía social del mercado cumple con los principios básicos. Cuando esto ocurre, los agentes económicos resultan perjudicados. Desde ahí la necesidad de establecer parámetros o regularizaciones y también asimismo bienestar de la sociedad. También tiene dos elementos característicos la economía social del mercado. Son el mercado y elemento social. En lo que es el mercado, la función esencial del mercado es establecer y asegurar el marco legal de funcionamiento del mercado y por lo tanto la competencia para que estén en orden en funcionamiento. Y es necesario un Estado fuerte que imponga un sistema de reglas claras y además establezca unas políticas de compensación a favor de los grupos sociales más necesitados y asimismo para aplicar correctamente en el mercado también para que
tenga un mejor funcionamiento. Continúa, por favor. En lo que es elemento social, en este contexto, el Estado debe corregir las distorsiones que pueden presentar en el funcionamiento del mercado, es decir, especialmente cuando existen situaciones monopólicas y cuando se presentan externalidades con efectos negativos y positivos o en la implementación de los seguros sociales. Y a continuación le doy paso a mi compañero Luis. ¿Qué busca la economía social del mercado? Primero, para saber lo que busca, tenemos que tener en cuenta dónde nace. La economía social del mercado nace en Alemania en el primer gobierno de la República Federal de 1939 a 1945. Y lo que busca es un recorrido entre socialismo y el capitalismo. En pocas palabras, una economía mezclada y tiene como fin mantener una igualdad entre un alto índice del desarrollo económico y a la vez obtener inflación baja. Lo que quiere decir esto es que las personas tengan buenas condiciones de trabajo, el bienestar público y los servicios usando la intervención del Estado. En la situación actual por la pandemia, que es el COVID-19, requiere una investigación para poder saber cómo aplicar modelos exitosos que puedan ayudar a generar ideas para lograr salir de esta crisis. Ahora doy paso a mi compañero James. Principios constituyentes de la economía social de mercado. Actualmente, hablar sobre la economía social de mercado es un tema polémico para el Estado, debido a que cumple un rol social que permite al peruano tener una libertad económica reestructurada en sus actividades. Por otro lado, tenemos al pionero Walter Eucken, quien propuso diversos principios económicos clasificados en dos sectores, estructurales y reguladores. Asimismo, cabe indicar que el principio estructural está caracterizado por el ordenamiento de la economía que debe contar el mercado, ya sea políticas que permitan un requerimiento transparente en la sostenibilidad económica, así como la producción en propiedades privadas, y a la vez los mercados sean accesibles y competitivos. Por otro lado, el principio regulador, denominado así por el papel que cumple de tener el control, reestructurar y reducir el poder monopólico e inflación o fallas de mercado, lo cual permite una mayor igualdad de oportunidades. Finalmente, los principios estructurales están conformados por la posesión privada, las empresas abiertas y competitivas, la libertad de establecer tratados, las políticas económicas sólidas y predecibles, así como también la primacia de la política mercantil. Por otro lado, los principios reguladores están compuestos por el arbitraje del Estado, control y reducción del poder monopólico, la política anticíclica integral, la política social y los precios que se ven reflejados en los costos. A continuación pasaré a una conclusión final del proyecto. La economía social de mercado es un modelo de economía y sociedad con una meta clara de mantener la igualdad entre un alto índice de desarrollo económico y que surge en el primer gobierno de la República Federal de Alemania. Gracias.